Tenemos una esperanza tan fuerte y segura, como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, mis hermanos. Bienvenidos a Anclados en la Palabra. Nuestra lectura hoy se ubica en Hechos capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Siempre nos hemos preguntado qué hizo que un grupo de personas creciera y se afirmara tanto en la fe como fue los primeros creyentes. Ellos eran pocos y hoy encontramos miles y miles alrededor del mundo que abrazamos la fe de Jesucristo. Creemos en la salvación que Él nos otorga mediante el sacrificio de la cruz. Ellos perseveraban. Estamos hablando acerca de ser constantes y firmes, de no fluctuar. Mirando unos sinónimos de fluctuar, está vacilar, ondear, oscilar, balancear, tambalearse, dudar, titubear, batallar. Estos son sinónimos de la palabra fluctuar. Fluctuar es que no es constante, que no es firme. Y la palabra de Dios nos está llamando a que no fluctuemos en la fe, que hagamos profesión de ella, que confesemos que somos cristianos. ¿Y qué nos va a ayudar a nosotros a fortalecer la fe y a crecer, a ser estables? Todo lo contrario de fluctuar, ¿verdad? Ser decididos, firmes, estables en nuestra decisión por Jesucristo. Vemos en momentos que hay situaciones que de pronto pudieran hacernos fluctuar, situaciones difíciles que se presentan en la vida, pero recordemos que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios no nos dará una prueba mayor que la que podamos resistir, que las pruebas que vienen a nuestras vidas no son del otro mundo. La palabra nos traducen en la PDT, Palabra de Dios para Todos, que son pruebas que a todos los humanos nos llegan. Hay momentos que son tan duras y difíciles que nuestra fe tiene que ser más fuerte. La fe debe ser probada, así como se prueba el oro, y el oro se prueba con fuego para poder sacar lo mejor de él. Nuestra fe tiene que ser constante, perseverar. ¿En qué perseveraban los creyentes que iniciaron en el libro de los Hechos? Jesús estuvo con ellos un tiempo, pero Él se dijo, yo me voy. Él les anunció, yo me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén unidos, esperen la promesa del Espíritu Santo. Ellos eran creyentes en Jesucristo, habían visto los milagros, las señales, pero ver milagros y señales no es suficiente. El creyente tiene que perseverar. Uno puede vivir quizá de los recuerdos y de los buenos momentos que tuvo con el Señor. Recordar de pronto un milagro que Dios hizo en nuestras vidas y añorar esos tiempos. Pero lo importante es perseverar, porque podemos tener buenos tiempos, pero si no hay perseverancia, la perseverancia es que estoy ahí mismo, que me mantengo. ¿De qué sirve resistir un día si no voy a estar firme, a perseverar, a ser constante? Y los creyentes perseveraban en la doctrina
de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que nosotros como creyentes seamos constantes, perseverantes en la doctrina. Dios nos llama a tener comunión con su palabra. ¿Dónde encontramos la doctrina de Dios? La doctrina está escrita en la palabra. ¿Por qué nosotros leemos la Biblia? ¿Por qué animamos a que los creyentes leamos la palabra de Dios? Porque en la palabra de Dios está escrito y ha sido formulada para nosotros, para que creamos, para que nos fortalezcamos. Dice el versículo 6 de 1 Corintios, capítulo 10, 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿sí? Entonces, estas cosas que se está refiriendo a todo lo que venía hablando del capítulo 10, respecto a lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Y toda la escritura ha sido escrita para nosotros. Luego en el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para darnos ejemplo. Ejemplo de lo que ellos hicieron y no les salió bien. Ejemplo de lo que hicieron y les funcionó. Ejemplo de cómo adquirieron victoria. Entonces el creyente, para fortalecer la fe en Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a la palabra, ser perseverantes en la doctrina. Y la doctrina la encontramos en la palabra de Dios. Perseveraban. Entonces, están escritas para amonestarnos. Y dice, a los que han alcanzado los fines de los siglos. Esta palabra se escribió, fue inspirada por el Espíritu Santo. Quizá nos gusta, nos llama la atención que alguien que tenga el título de profeta venga y nos diga esto y aquello te va a acontecer, y sería mucho más fácil que alguien nos dijera qué nos va a pasar y no tuviésemos que pasar por pruebas o dificultades para vivir una fe cristiana. Pero así no funciona. Nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios y ella es la que nos va a revelar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios es buena para nosotros. Así que acerquémonos a la palabra de Dios y permanezcamos en la doctrina. Ya tomaremos otro tiempo específicamente para hablar de las doctrinas en las cuales los creyentes deben perseverar, debemos mantenernos. Hoy les dejo con este pensamiento que debemos perseverar, y para poder acercarnos a la doctrina debemos acercarnos a la palabra de Dios. Que así sea sobre nuestras vidas y que permanezcamos. Luego estaremos mirando en qué otras cosas podemos perseverar como creyentes para mantener una fe estable, una fe constante. Oremos. Soberano Dios, muchas gracias por la palabra que tú nos permites acercarnos a ella. Gracias por este libro sagrado que nos has dado, Señor, con el cual podemos acercarnos a ti y conocerte, por el cual nos revelas tu buena voluntad, Señor, agradable y perfecta. Gracias, Dios, te pedimos que nos des interés y nos des la alegría de acercarnos a la palabra con fe, y que nuestra fe crezca en la medida que aumentemos la lectura de ella. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, mi amado hermano, desearle un día lleno de la gloria de Dios y de su presencia. Y recuerden, debemos perseverar en la palabra. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos, Jeremías Barba, Flor Margarita Rodríguez, y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.